Saludos distinguidos estudiantes, el día de hoy vamos a ver el tema 4.3 y la unidad se llama cómo las derivadas afectan la forma de una gráfica. Bueno, dentro de los recordatorios que vamos a hacer previo a hacer algunos ejercicios, es que cuando tengo una forma que miren creciente, la pendiente es positiva. Llega un punto donde acá la pendiente es completamente horizontal y vuelve a decaer y acá la pendiente vuelve a ser negativa. Miren, aquí vengo con positiva, positiva, positiva. Y la derivada o la pendiente, si quieren llamarle así, aquí se convierte en negativo. Llega un punto en el cual este es un mínimo local y vuelve otra vez a ser positiva la pendiente. Entonces, con eso vamos a empezar a platicar sobre el tema del día de hoy, que es cómo ver cómo se comportan las gráficas ya desde el punto de vista de la primera y segunda derivada. Entonces, para ello vamos a ver qué nos dice la primera derivada con respecto a la función. Si yo hago la primera derivada de una función, ahí se recuerdan que lo que estoy obteniendo es la pendiente. Entonces, si yo digo que la primera derivada es mayor que cero, entonces la función en ese intervalo está creciendo o es creciente, lo que les decía acá, ¿verdad? Yo voy viendo que la pendiente acá es positiva. Ahí se recuerdan que una pendiente positiva tiene que estar inclinada hacia la derecha. Entonces acá, miren, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Llega a un punto en el cual es cero y luego vuelve acá, miren, ya se inclina hacia el lado izquierdo, con lo que estoy diciendo que la pendiente es negativa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si la primera derivada es mayor que cero en cierto intervalo, ahí está creciendo la función original, la función f. Ahora, si la primera derivada es menor que cero, en ese intervalo lo que vamos a tener es una función decreciente. Y un poquito más adelante vamos a ver que aquí esto es cóncavo hacia abajo y esto es cóncavo hacia arriba. Si en caso esto es cóncavo hacia abajo, lo que voy a tener es un máximo. Y si acá lo que tengo es cóncavo hacia arriba, lo que voy a tener es un mínimo. Bueno, voy a ir avanzando. Vamos, esto que estamos platicando de las pendientes, se recuerdan que no tenemos que dejar fuera el teorema del valor medio, donde nos dice que un punto valuado en x2 menos un punto valuado en x1, esto es igual a la primera derivada valuada en c. Ahí se recuerdan que c es un número crítico multiplicado por x2 menos x1. Prácticamente el teorema del valor medio es exactamente lo que vimos en el curso anterior de la pendiente, que es delta y dividido delta x, por si se recordarán. Dentro de las otras características para poder ver, vamos a ver la prueba de la primera derivada. Y acá estamos en la página, déjenme ver, página para que los que llevan la secuencia con su libro. Página 294. Entonces, vamos a decir qué es lo que nos está platicando la prueba de la primera derivada. Dice que vamos a suponer que tenemos un número crítico, C. Ahí se recordan de dónde obtenemos ese número crítico. Al sacar la primera derivada, lo igualamos a cero. Bueno, ¿por qué lo igualamos a cero? Porque la pendiente, cuando hay un valor crítico o un número crítico, la pendiente tiene que ser igual a cero porque es completamente horizontal. Y en ese momento tenemos un máximo o un mínimo. Entonces, tenemos ese número crítico. Ahora, si la primera derivada o la pendiente, si quieren decirlo, cambia de positiva a negativa, en ese momento tenemos un máximo local. Acá, aquí la pendiente va positiva, miren, en la figura 3A. Pero de momento ya no es positiva, sino cambia a negativa. Lo que tenemos en este momento es un máximo local. Ahora, si la pendiente viene negativa, 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 llega a un punto que es cero y luego se vuelve positiva, lo que yo tengo es un mínimo. A eso se le llama cóncavo hacia arriba y en este lado es cóncavo hacia abajo. Ahora, si la pendiente viene positiva, positiva, cero, y sigue positiva, no tenemos ningún cambio. Entonces, por lo tanto, no tenemos ni máximos ni mínimos. Y en el inciso C exactamente lo que dice. Venimos con una pendiente negativa. Se hace cero, está bien. Pero sigue negativa. Lo que no tenemos es ni un máximo ni un mínimo. Entonces, así es como se mira la primera derivada en sus pruebas. Voy a avanzar un poquito más. Siempre es agradable que puedan hacer
los ejercicios de los ejemplos del libro. No lo dejen solo para eso. Siempre es bueno poder interpretarlos. Ahora vamos a ir a ver la prueba. Vamos a ver, creo que me salté. Ah, sí, me salté la definición. Entonces ya podemos definir. Si la función f que se encuentra hacia arriba con todas sus tangentes, se dice que es cóncavo hacia arriba. Aquí lo que decíamos en la página anterior. Vamos a ver acá. Cóncavo hacia arriba. Y acá cóncavo hacia abajo. Bueno, sigamos leyendo en la definición. Y si la gráfica de f se encuentra abajo de todas sus rectas tangentes, eso quiere decir que es cóncavo hacia abajo en y. Bueno, entonces vamos a platicar ahora de la segunda derivada. Si yo vengo y hago la segunda derivada, ahí se recuerda, y esto es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Si yo vengo y la segunda derivada es menor que 0 o negativo, es cóncavo hacia abajo. Y en este momento donde tengo la parte de la concavidad, y yo igualo esa segunda derivada a 0, lo que voy a encontrar son los puntos de inflexión. Pero entonces, ¿qué es un punto de inflexión? Y entonces aquí tengo la definición. Dice, un punto P sobre una curva se llama punto de inflexión. Si F es continua ahí y la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Vamos a ver si tengo aquí algún. Aquí está. Por ejemplo, acá yo vengo y veo que esta es cóncava hacia dónde? Hacia arriba. Pero en este punto cambia a cóncava hacia abajo. Entonces, donde hay un cambio de cóncavas, en este momento hay un punto de inflexión. Vean, esto es cóncavo hacia abajo. Pero llega un momento que ya no es cóncavo hacia abajo, sino miren, cambia la postura de esta gráfica. Y entonces, y esto es cóncavo hacia arriba. En ese cambio de cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba, a eso se le llama el punto de inflexión. ¿Y cómo los encuentro? Busco la segunda derivada de la función, lo igualo a 0 y los valores que me den de esa función, esos son los puntos donde son los puntos de inflexión de nuestra función. Bueno, vamos a ver si tenemos, aquí está, vamos a ver la prueba de la segunda derivada. Entonces decimos, vamos a suponer que la segunda derivada es continua cerca de un número crítico. Si yo evalúo ese número crítico dentro de la segunda derivada y este es mayor que 0, entonces tengo un mínimo local. Si yo evalúo el número crítico que me salió en la primera derivada, se recuerda, pero lo evalúo en la segunda derivada y me sale menor que 0, ahí lo que tengo es un máximo local. Estos datos hay que estarlos recordando cuando estemos haciendo los ejercicios para que no se nos olvide. Vamos a ver si tenemos otra situación de la cual platicar. Ya vimos la definición del punto de inflexión. Vamos a ver si no hay otra. Si no, empezamos. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer ejercicios de una vez. Bueno, vamos a empezar haciendo los ejercicios 5 y 6 para que podamos establecer un orden de cómo poder realizar estos ejercicios. Entonces dice, en los ejercicios 5 y 6 se muestran las gráficas de la derivada de la primera derivada de una función. Ahí se recuerdan que esta gráfica es la primera derivada, no es la función original. Esta es la primera derivada. Bueno, considerando eso, nos está preguntando en qué intervalos crece o decrece. Y en el inciso B, para qué valores de x tiene un máximo o mínimo local. Bueno, nos vamos a la pizarra. Voy a arrastrar las imágenes y vamos a comenzar con esto. Y vamos a empezar a analizar la gráfica. Y vamos a recordar primero. Vamos a poner acá el inciso A, disculpe. El inciso A. Puntaban en el inciso A. Vamos a ver nuevamente. Dice, perdonen que regrese acá. ¿En qué intervalos crece o decrece? Bueno, se recuerdan primero que tenemos que ver cuál es el concepto de cuándo crece y cuándo decrece. Entonces, para poder recordar eso, lo voy a poner tal vez con color rojo. Una función en su primera derivada, cuando es mayor que 0, vean lo que estoy hablando, es la primera derivada. Y cuando es mayor que 0, esta es creciente. Y la primera derivada de x cuando es menor que 0, esta es decreciente. Decreciente. Bueno, vamos a recordar que la gráfica que nos están dando, lo voy a colocar acá tal vez con color amarillo.
Vamos a enmarcarla y ver que lo que nos están dando es la primera derivada. Hay que recordar también, voy a hacer aquí un pequeño bosquejo muy pequeño. Si yo tengo una pequeña función, la cual vamos a hacer una parábola. En su punto donde es creciente, vean, la pendiente es positiva. Y cuando es decreciente, la pendiente es negativa. Entonces, si esta función es la primera derivada, vamos a ver en qué intervalos es creciente. Es donde sea positiva la primera derivada. Y como esto es una función de la primera derivada, ¿en dónde es positiva la primera función? Entonces lo vamos a hacer con color amarillo. Vea, todo lo que esté de y hacia arriba positivo, en ese momento todo eso es positivo, ¿verdad? Lo estoy achurando acá con color amarillo. Y todo lo que sea negativo es lo que está abajo del y igual a 0. Entonces ahora, como es la primera derivada, ya puedo decir, ¿en qué intervalo es creciente? Ah, ¿en qué intervalo es creciente? En donde la primera derivada sea igual a 0, perdón, sea mayor que 0. ¿Y en qué intervalos ocurre eso? Y esto ocurre desde 1 hasta qué número? Claro, hasta 5. Ahí es creciente la función. ¿Y decreciente? ¿En dónde es la función? Vean, decreciente es cuando la primera derivada sea menor que 0. Y en este caso, menor que 0 ocurre de 0 a 1 y de 5 a 6. Entonces, el primer intervalo es de 0 hasta 5. Lo vamos a poner acá en corchetes y le voy a poner unión. ¿Hasta dónde? Y el otro unido con, perdonen, aquí me equivoqué. Creo que lo hice de largo. No es 5, es hasta 1. De 0 a 1. De 0 a 1. Esto es negativo, por lo tanto es decreciente. Y también en el intervalo de 5 a 6. Esto es decreciente. En esos dos intervalos, porque la primera derivada es negativo, lo que achuré con color verde, y con amarillo es positivo. Eso quiere decir que es creciente en esos intervalos. Ahora, en el inciso B nos están preguntando, aquí está, ¿para qué valores de x tiene un máximo o un mínimo local? Bueno, vamos a pensar para qué valores de f tiene un máximo o mínimo local. Vamos a colocar aquí el inciso B y vamos a poner máximo y también vamos a poner mínimo. Bueno, ahora, ¿cuándo ocurren los máximos y los mínimos? Se recuerdan que si yo tengo una función x, vengo y le saco la primera derivada, lo igualo a 0, en ese momento voy a encontrar números críticos, a los cuales les voy a llamar c. Y en esos números críticos yo puedo tener tanto máximos, vamos a hacer, como mínimos. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando esta primera derivada es igual a 0. Entonces, en esta gráfica, ¿en dónde es igual a 0 la función? Entonces vamos a colocarlo, si quieren, con color rojo. Miren, acá es igual a 0 y también acá es igual a 0. ¿En qué puntos ocurre eso? ¿En qué puntos ocurre los máximos y los mínimos? Ocurre cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces yo creo que ya hemos hecho este ejercicio para los que llevan su secuencia en el libro de texto. Es el ejercicio número 5. Voy a abrir una página más. Nos vamos a ir a otro ejercicio que va a ser el ejercicio número 6. Y vamos a analizar lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a poner acá, lo vamos a ampliar un poquito. Es bonito poder visualizar en grande el ejercicio para poder comparar. Bueno, entonces acá tengo el ejercicio. ¿Se recuerdan que para el inciso A lo que nos estaban pidiendo es en qué momentos es creciente y en qué momentos es decreciente la función? Entonces nuevamente el recordatorio. ¿Cuándo es creciente una función? Vamos a poner nuevamente nuestro plano cartesiano. Voy a hacer la misma parábola que hice en el ejercicio anterior y recordar, cuando tengo pendientes positivas, eso quiere decir que la primera derivada de x es mayor que 0. En ese momento la función es creciente. Vamos a ponerla acá. Y cuando es completamente 0, aquí tengo un máximo, o si estuviera acá abajo tendría un mínimo. Y de ahí se vuelve a inclinar la pendiente, miren, ahora es negativa. Eso quiere decir que la primera derivada de x cuando es menor que 0, en ese momento es decreciente. Y en la gráfica que nos están dando a continuación,
dense cuenta, lo voy a poner nuevamente con color amarillo, nos están dando la gráfica de la primera derivada. No es la función original, sino ya es la primera derivada. Entonces, para el inciso A podemos ver cuándo es positiva y cuándo es negativa. Entonces, vamos a poner acá, tal vez con color azul, en qué momentos es creciente nuestra función original. Ahí se recuerda que lo que me están dando es la primera derivada. Entonces, la función original, ¿en qué momento es creciente? Ah, cuando la primera derivada pues sea positiva. Entonces, así como hice en el anterior, vamos a poner con color amarillo donde es positiva la función. Vean, tengo el primero, es de 0 a 1. Vamos a agregarle una coma. Y de ahí, ¿dónde es positivo? Aquí también es positivo, miren. También está en el rango desde 5 hasta 7. En esos momentos es creciente. Ahora, vamos a ver en qué momentos es decreciente nuestra gráfica. Entonces vamos a poner acá con color verde decrecientes. ¿Y decrecientes en qué momento es? Según el teorema dice que cuando la primera derivada sea menor que 0. Si toda la parte donde está y hacia arriba es positiva y de acá donde y es igual a 0 para abajo es negativa, entonces la gráfica o todas las pendientes es lo que estoy asegurando acá con color verde. Miren, esto es negativo. ¿Y en qué intervalo ocurre eso? También aquí tengo un pequeño intervalo. El primer intervalo sería desde 1 hasta 5. Entonces, desde 1 hasta 5. Perdón, aquí tenía que poner un guión. Desde 1 hasta 5, coma. Y de ahí el otro intervalo sería desde 7 hasta 8. En esos intervalos es decreciente la función porque es negativa. Y positiva en estos, entre 0 y 1 y entre 5 y 7. Bueno, ya tenemos el inciso B, perdón, el inciso A. Ahora nos vamos a ir al inciso B. Y el inciso B, pues siempre es bueno recordar que nos pedía. Y dice, ¿para qué valores f tiene un máximo o mínimo local? Bueno, ¿en qué momentos hay un máximo o mínimo local? Se recuerdan nuevamente, poder recordarlo, es la primera derivada de x igualada a 0. En ese momento encontramos los valores de C, los valores críticos. Entonces, si yo tengo una gráfica, en este momento yo tengo un máximo o tengo un mínimo en esos valores, en los cuales yo le voy a llamar C1, C2, ¿verdad? Entonces, la primera derivada, cuando es igual a 0, en ese momento encuentro números críticos. Y en esta gráfica tengo puntos críticos en ¿dónde? En 1. Claro, entonces en el 1 hay un máximo o un mínimo, no sabemos todavía. En el número 5 hay otro máximo o hay otro mínimo. Y también en el número 7. En esos tres números yo puedo encontrar a través de esta gráfica que me están dando, puedo encontrar máximos o puedo encontrar mínimos. Y pudiéramos agregar de una vez, si sacáramos la segunda derivada de esta función, ¿dónde puedo encontrar máximos y mínimos? En estos puntos. Miren, acá tengo uno, aquí tengo otro, mínimos locales, máximos locales, máximo local, mínimo local y mínimo local. Pero se recuerdan que el concepto de la segunda derivada cuando es igualada a 0, lo que voy a encontrar son los puntos de inflexión. ¿A qué se refiere con los puntos de inflexión? Yo vengo de un punto. Por ejemplo, acá voy a poner un punto hacia acá. Y aquí cambia, miren. Aquí tengo esta parte que es cóncava hacia abajo. Pero hay un momento en que deja de ser cóncava hacia abajo y empieza a ser cóncava hacia arriba. Ese momento, en este punto, es lo que le voy a llamar un PI, punto de inflexión. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando en la segunda derivada lo igualamos a 0. Entonces, con eso podemos encontrar estos ejercicios. Bueno, nos vamos a ir sin más preámbulo al ejercicio siguiente. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 7. Y en el ejercicio 7 es bastante interesante lo que nos están pidiendo, porque dice, en cada inciso establezca las coordenadas X de los puntos de inflexión. Oigan, los puntos de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es cuando en una gráfica cambia de una parte cóncava hacia abajo a una cóncava hacia arriba, o de una cóncava hacia arriba a una cóncava hacia abajo. Esos son los puntos de inflexión.
Y primero vamos a imaginar que la curva DA es una función f para el inciso A. En el inciso B, ¿qué pasaría si la curva que nos están dando es la primera derivada de la función? Inciso C, la curva que nos están dando fuera o fuere la segunda derivada de nuestra función. Entonces nos vamos a la pizarra. Aquí ya he hecho tres distintas gráficas para poder resolver cada una de ellas. Entonces vamos a comenzar con el inciso A. Voy a ponerle a esta que es el inciso A. Aquí a esta le vamos a agregar que es el inciso B cuando sea la primera derivada de la función. Esta sería básicamente la función. En el inciso B nos están diciendo que nos imagináramos que esta función sería la primera derivada y como inciso C que esta misma gráfica fuera la segunda derivada de la función. Y lo que tenemos que encontrar son los puntos de inflexión. Bueno, entonces empecemos. Para el inciso A, pues es bastante fácil poder ver porque es una función original. Entonces los puntos de inflexión, vamos a poder acá poner con color amarillo. Acá tengo una forma, miren, cóncava hacia abajo. Pero hay un punto en que deja de ser cóncava hacia abajo y empieza a ser cóncava hacia arriba. Este punto, el cual voy a colocar con color verde, es un punto de inflexión, perdón. Entonces, ¿ese en qué momento ocurre? Cuando x es igual a 3. Vamos a poner acá punto de inflexión. Inflexión. Bueno, ¿qué otro punto podemos ver? Acá, nuevamente voy a seguir con la gráfica. Acá está cóncava hacia arriba, vea. Pero hay un momento en que deja de ser cóncava hacia arriba y comienza a ser cóncava hacia abajo. Vean, acá ya va hacia abajo. En este punto, en este preciso punto, deja de ser cóncava hacia arriba y empieza a ser cóncava hacia abajo. En este punto hay otro punto de inflexión y ocurre cuando x es igual a 5. Bueno, entonces ya hicimos el inciso A. Estuvo bastante fácil porque la función que nos dieron era la función original y podíamos ver claramente cuáles son los puntos de inflexión. Ahora vamos a irnos al inciso. Ahora para el inciso B, como me están dando la primera derivada, voy a tomar un concepto de una vez que me va a servir acá para el inciso C. En la segunda derivada, si yo vengo y saco la segunda derivada y lo igualo a 0, en ese momento voy a encontrar los puntos de inflexión. Entonces, si aquí me están dando la función de la primera derivada y me pongo a sacar yo pendientes de esta función, ¿qué es lo que estoy encontrando? Si yo vengo y hago una pendiente acá, una pendiente acá, una pendiente acá, en este caso tengo una pendiente igual a 0, vean, y acá tengo pendientes negativas, y me están preguntando cuáles son los puntos de inflexión. Entonces, al momento de sacar la derivada de esta derivada, lo que estoy sacando es la segunda derivada. Entonces, el concepto de la segunda derivada me dice que cuando es igual a 0, estoy encontrando los puntos de inflexión. Entonces, si la derivada de la primera derivada es igual a 0, eso quiere decir que voy a encontrar pendientes completamente horizontales. Acá tengo una pendiente completamente horizontal y aquí tengo una pendiente completamente horizontal. Y en esos puntos es donde ocurren los puntos de inflexión. Repito nuevamente, esta función es la primera derivada. Si yo le saco otra vez la derivada a esta función, lo que voy a encontrar es la segunda derivada. Pero el teorema de la segunda derivada dice que si yo tengo la segunda derivada y lo igualo a 0, en ese punto voy a encontrar los puntos de inflexión. ¿Y en qué momento encuentro yo que la derivada de una derivada es igual a 0? Cuando las pendientes sean completamente horizontales. Y vean en qué puntos ocurre. Claro, así como ustedes lo pensaron, ocurre cuando x, perdonen, que esto está muy delgado, cuando x es igual a 2, cuando x es igual a 4 y cuando x es igual a 7. En esos tres puntos, perdón, no es 7, es 6, disculpen. Y cuando x es igual a 6. En esos tres puntos he encontrado que hay puntos de inflexión porque la derivada de esta derivada es igual a 0. En esos tres puntos hay puntos de inflexión. Ahora, para el inciso C,
Pues es bastante fácil, porque ya lo que estoy resultando son funciones de la segunda derivada. Y así como dijimos en este enunciado que la segunda derivada de x es igual a cero, en esos momentos encuentro puntos de inflexión. ¿Y en qué momentos acá esto se hace igual a cero? Ah, cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 4 y cuando x sub 3 es igual a 7. En esos tres puntos la segunda derivada, miren, se hace igual a cero. Y según el teorema, cuando esto se hace cero, en ese momento hay puntos de inflexión. Bueno, esa es un poco de práctica, un poco de teoría para poder resolver estos ejercicios bastante interesantes. Me voy a ir a otro, ahora me voy a ir al ejercicio número 9. Y el ejercicio número 9, si quieren, nos vamos al enunciado del texto y dice, vamos a ver si está acá. Dice, encuentre los intervalos para los cuales f es creciente para el inciso A o decreciente. Inciso B, encuentre los valores máximos y mínimos locales de la función. Oigan, máximos locales y mínimos locales. Eso es cuando la primera derivada se hace igual a cero. Y vamos a encontrar los números críticos. Inciso C, encuentre los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Eso me invita a sacar la primera y la segunda derivada. Entonces vamos a copiar esto y nos vamos a ir a una pizarra. Bueno, ya estando aquí en la pizarra, ya he copiado el enunciado nuevamente y los tres incisos, así como la función. Entonces vamos a hacer el inciso A. Y dice, encuentre los intervalos sobre los cuales f es creciente o decreciente. Entonces lo primero que tenemos que hacer, vamos a poner que el inciso A, la función f de x es igual a x elevado al cubo menos 3x elevado al cuadrado menos 9x más 4. Voy a sacar la primera derivada y digo, la primera derivada de x, pues esto es bien sencillo, sería 3x elevado al cuadrado menos 6x elevado a la 1 menos 9x, perdón, acá ya no tiene que llevar el x, menos 9. Entonces, para poder sacar en qué momentos es creciente o decreciente, tengo que conocer en qué momento se hace cero la función. Entonces voy a igualar esta función, la vamos a igualar a 0. Entonces vamos a poner que 3x elevado al cuadrado menos 6x menos 9, esto es igual a 0. Pero esto tiene un argumento que se pudiera factorizar. Entonces vamos a hacer dos números multiplicados por 3x cuadrado. ¿Cómo podría ser? Vamos a hacerlo con color azul. 3x por x. Y dos números que multiplicados me den menos 9. Prácticamente es 3 y 3. Pero se dan cuenta que acá tengo un signo negativo. Entonces le voy a agregar negativo a este que está abajo porque multiplica el 3 para que sobresalga siempre el signo negativo. Y me quedaría menos 9x. Y acá yo tendría 3x. Hago la suma y me queda menos 6x, que prácticamente es el número que tengo acá. Entonces puedo decir que 3x más 3 multiplicado por x menos 3, todo esto es igual a 0. Aprovechando el teorema del factor 0, puedo decir que 3x más 3 es igual a 0, así como x menos 3 es igual a 0. Resuelvo la primera ecuación y me quedaría que x sub 1 es igual a menos 3 dividido 3. Prácticamente esto me da menos 1. Y de este lado tendría que x sub 2 es igual a 3. Entonces ya tengo dos números críticos. Le voy a poner que C1 es igual a menos 1 y C2 es igual a 3. Estos números críticos nos van a servir enormemente para poder encontrar dónde están los máximos, cómo son los puntos de inflexión y un montón de situaciones más. Voy a poner estas dos barritas que me sirvan para poder alejar. Bueno, ahora, ¿qué necesito hacer? Vean, voy a hacer un intervalo y ese intervalo lo primero que conlleva es hacer una recta numérica. Entonces vamos a poner acá una pequeña recta numérica y donde siempre vamos a poner como origen el número 0. Acá, 0. Aquí sería 1, 2 y 3. Y acá vamos a poner menos 1, menos 2, menos 3. Y esto sigue hasta el infinito negativo
y del lado derecho esto va a seguir al infinito positivo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Primero, tengo dos puntos críticos en menos 1. Entonces vamos a poner acá con un poquito de amarillo. Aquí tengo un número crítico y el otro número crítico sucede cuando está en 3. Entonces, dense cuenta cómo se ha generado un pequeño intervalo. Pero ¿cuáles son esos intervalos? Bueno, el primero sería desde menos infinito hasta menos 1. Desde menos infinito hasta menos 1. El otro intervalo sería desde menos 1 hasta 3. Desde menos 1 hasta 3. Y el otro intervalo debería de ser desde 3 hasta infinito positivo. Ahora, voy a evaluar la función. Vamos a poner una línea un poquito más recta. Acá está. Y la función, ¿cuál es la que necesito evaluar? Tiene que ser la primera derivada. Entonces vamos a poner la primera derivada f' de x es igual a 3x elevado al cuadrado menos 6x menos 9. Y pues vamos a ver cómo es el resultante. Hay que recordar que si, vamos a poner que si f' de x es mayor que 0, esto es creciente. Y que si f' de x es menor que 0, esto es decreciente. Decreciente. No sé si logran ver todavía. Bueno, entonces vamos a evaluar cómo sería el comportamiento. Si sale positivo, es creciente en ese intervalo. Si sale negativo, es decreciente en ese intervalo. Vamos a evaluar un número entre menos infinito y menos 1. Bueno, pongamos, ¿les parece bien menos 2? Vamos a poner f' de menos 2 es igual a 3 multiplicado por menos 2 elevado al cuadrado menos 6 por menos 2 menos 9. Entonces nos vamos a ir a la calculadora. Vamos a quitar el ejercicio anterior y vamos a poner 3 multiplicado por menos 2, todo esto elevado al cuadrado. Lo único que me interesa es el signo, ¿verdad? Menos 6 multiplicado por menos 2, cierro paréntesis, menos 9. Ahí se recuerdan que lo único que necesito es el signo y me salió 15, por lo tanto es positivo. Y si es positivo, entonces en este momento podemos decir que es creciente. ¿En qué intervalo? Desde menos infinito hasta 1. Ahora vamos a evaluar un número entre menos 1 y 3. Podemos evaluar el 0. Entonces sería f' de 0 prácticamente sería 3 por 0 menos 6 por 0 menos 9. ¿Qué signo nos queda? Nos queda negativo. Entonces en el intervalo de menos 1 a 3 nuestra gráfica original es decreciente. Voy a hacer el último y podemos evaluar un número entre 3 y infinito positivo. ¿Les parece bien que hagamos 4? Entonces me quedaría 3 multiplicado por 4 elevado al cuadrado menos 6 por 4 menos 9. Nuevamente nos vamos a la calculadora y vamos a poner 3 multiplicado por 4, todo esto elevado al cuadrado, menos 6 multiplicado por 4, cierro paréntesis, menos 9. Y da una parte positiva. No me interesa el valor numérico, me interesa el signo, porque la primera derivada evaluada en un punto, voy a saber si es creciente o decreciente. Entonces, en este caso me salió negativo. Entonces vamos a poner que el intervalo entre menos infinito, perdón, positivo, disculpe, porque nos salió 15 positivos, ¿verdad? Sí, 15 positivos. Entonces, en ese punto, eso es creciente, disculpe. En ese punto es creciente, en el intervalo de 3 hasta infinito positivo. Entonces ya tengo mi inciso A, donde me preguntaba en qué intervalos es creciente y en qué intervalos es decreciente. Ahora, para poder encontrar, dice el inciso B, encuentre los valores máximos y mínimos locales del f o de la función. ¿Cómo puedo encontrar los puntos máximos y mínimos? Bueno, entonces eso está bastante sencillo.
Como ya encontramos la primera derivada, vamos a poner acá un par de líneas que nos dividan nuestro ejercicio para no confundirnos, y vamos a poner acá el inciso B. El inciso B. Ya encontramos los puntos críticos y lo que nos están pidiendo ahora es que encontremos cuánto es el máximo y es el mínimo. Entonces, los números críticos C sub 1, esto es igual a menos 1, y C sub 2 fue igual a 3. Lo único que necesito encontrar es evaluar la función original con estos números críticos para ver cuánto es el máximo y cuánto es el mínimo, y realmente decidir si es un máximo o es un mínimo, ¿verdad? Perdón. Entonces vamos a evaluar con C1 y vamos a poner la función original evaluada en menos 1, a que es igual. Vean, esa es la función original. Debería ser igual a menos 1 elevado al cubo menos 3 veces por menos 1 elevado al cuadrado menos 9 por menos 1 más 4. Nos vamos a la calculadora para ver cuánto nos queda esto. Vamos a ver, sería... Trato de hacerlo todo con paréntesis para no equivocarme. Ahí se recuerdan que cualquier número negativo elevado a una potencia impar va a dar como resultado ese mismo negativo. Menos 3 por menos 1. Y todo número elevado a una potencia par va a dar como resultado un número positivo. Menos 9 por menos 1 más 4. Entonces le damos enter y nos queda como resultado 9. Entonces... acá está 9. Ahora vamos a evaluar la función con f de 3. Y sería 3 elevado al cubo menos 3 multiplicado por 3 elevado al cuadrado menos 9 por 3 más 4 igual. Y nos vamos nuevamente a la calculadora. Vamos a poner acá paréntesis 3 elevado al cubo menos 3 multiplicado por 3 elevado al cuadrado menos 9 multiplicado por 3, acá está, y le voy a agregar más 4 y me da menos 23. Entonces acá tengo menos 23. Ahora tenemos que escoger. Ustedes lógicamente me pueden decir cuál es un máximo y cuál es un mínimo. Esto es más grande que esto, por lo tanto lógicamente yo puedo decir que esto es un máximo y esta parte yo puedo decir que es un mínimo, y con eso yo tengo mi inciso B. Pero ahorita cuando hagamos el inciso C nos van a pedir que encontremos los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión, y con eso podemos encontrar realmente si son máximos o son mínimos. Acá yo solo lo vi desde un punto numérico, pero básicamente tenemos que hacer un poquito más de cálculos. Entonces vamos a hacer otra línea más acá para que no se nos interrumpa lo que estamos haciendo. Y vamos a poner inciso C. Y el inciso C nuevamente, ahora vean qué es lo que pide. Encuentren los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Entonces vamos a recordar cuál fue nuestra primera derivada. Lo vamos a poner con color rojo. La primera derivada de la función de x, se recuerdan que fue 3x elevado al cuadrado menos 6x menos 9. Entonces ahora voy a sacar la segunda derivada para ver cómo es el comportamiento de concavidad. Voy a abrir una página más eh, para poder trabajar. Solo que voy a copiar esto. Acá están. Lo añadimos a la biblioteca. Nos vamos a la siguiente. Y vamos a irnos a la parte de imágenes. Acá está. Entonces, para el inciso C, ya tengo que la primera derivada fue esta función. Entonces ahora tengo que sacar la segunda derivada de la función. ¿Cómo sería? La segunda derivada de x va a ser igual a 9x menos 6. Y entonces al momento de sacar la segunda derivada de x y que lo iguale a 0, en ese momento yo voy a encontrar los puntos de inflexión. Vamos a poner puntos de inflexión.
puntos de inflexión y que también me van a servir para poder evaluar si hay concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. Entonces vamos a hacer solo revisando. Ah, sí, disculpen, acá tengo un grave error. 3 por 2 es igual a 6, disculpen. Entonces vamos a poner acá 6x menos 6. Ahora esta función de 6x menos 6 lo vamos a igualar a 0. Entonces prácticamente me quedaría que 6x es igual a 6. Por lo tanto x es igual a 6 dividido 6 es igual a 1. Y ese 1 es un punto de inflexión. Entonces, ahora, ¿qué necesito hacer? Así como hice en el ejercicio anterior, voy a hacer una mi recta numérica. Una mi recta numérica. Esa recta numérica me va a servir para poder determinar en qué momentos tengo, en qué intervalos tengo concavidad hacia abajo y concavidad hacia arriba. Entonces, pongamos acá, esto es 0 y por este lado vamos a poner 1. Lo voy a ayudar con un poquito de color amarillo para significar que es nuestro único punto en el intervalo. Pero entonces, ¿cómo quedaría? Mi intervalo sería desde menos infinito hasta 1. Entonces vamos a colocar desde menos infinito hasta 1. Y el otro intervalo debería ser desde 1 hasta infinito positivo. Entonces vamos a poner acá desde 1 hasta infinito positivo. Y vamos a poner nuestra función que vamos a evaluar. ¿Y qué función tenemos que poner? Claro, la segunda derivada, la cual es la segunda derivada de la función x es igual a 6x menos 6. Y vamos a poner nuevamente acá cuál debería ser el resultado. Si es positivo o si es negativo. Ahí se recordarán que si es negativo es cóncava hacia abajo y si es positivo es cóncava hacia arriba. Entonces evaluemos un número. En este intervalo, desde menos infinito hasta 1, pues evaluémoslo en 0. 0 por 6 da 0. Y por lo tanto acá me va a quedar menos 6. Entonces, lo que me interesa es el signo. Y esto sería negativo. Y si es negativo, es cóncava. Vamos a poner aquí, cóncava hacia abajo, por ser negativo. Eso lo pueden revisar nuevamente en la página 297. Cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Ahora, de 1 a infinito, ¿qué número se les puede ocurrir? Vamos a poner tal vez f' evaluada en 2. ¿Y cómo sería? 6 por 2 menos 6, ¿a cuánto es igual? 6 por 2 es 12, menos 6, prácticamente queda 6, por lo tanto es positiva. Y acá entonces, en este intervalo de 1 a infinito, esta es cóncava. ¿Hacia dónde? Correcto, hacia arriba. Y entonces, ahora dense cuenta lo que estábamos hablando hace un rato, que si algo viene y es cóncava hacia abajo, acá, cóncava hacia abajo, en un intervalo desde menos infinito hasta 1. En ese 1 cambia y ahora es cóncava hacia arriba. En ese punto, ¿en qué punto? En el punto 1, ¿vean? En este punto 1, que fue lo que encontramos al sacar la segunda derivada y lo igualamos a 0, en este punto tenemos un punto de inflexión. Bueno, ahora lo único que hace falta, aunque creo que no lo pide el ejercicio, sería graficarlo, pero sería un bonito bosquejo el poder realizarlo. Entonces voy a hacer algunas gráficas de esbozo hasta llegar a la que debería ser nuestra gráfica original. Vamos a poner acá un plano cartesiano pequeño. Y el primero nos va a decir 1, vamos a ver dónde tengo mi gráfica, aquí está, sería en 1 y en 3. Entonces tengo tres intervalos, desde menos infinito hasta menos 1, vamos a colocar acá, menos 1. El otro punto debería ser en 0 y 3. El 0 siempre lo pongo de referencia porque nos sirve al 0 y por acá digamos que está el 3 positivo. Entonces nuestro esbozo sería el siguiente, lo voy a hacer con color verde. Desde menos infinito hasta 1 es creciente. Entonces lo vamos a poner acá. Desde menos infinito hasta 1 es creciente. Hasta acá, digamos. No sé qué punto. En ese momento, de 1 a 3 es decreciente. Entonces quiere decir que en ese 1 vuelve a decrecer por acá. Y ahora vamos a ver. Hasta 3 es decreciente.
hasta 3 es decreciente y en 3 vuelve a ser creciente. Entonces acá es decreciente y aquí vuelve a crecer. Miren, así es como se comporta el intervalo que hemos visto. Desde menos infinito a 1 es creciente, desde menos infinito hasta 1 es creciente. En 1 cambia y es decreciente. Aquí cambia, miren, cambia y es decreciente. Ahora, desde 3 a infinito es creciente. Acá está, es creciente. Bueno, ya tengo cuáles deberían de ser esos puntos donde es creciente y decreciente. Pero, por ejemplo, las gráficas no precisamente tiene que terminar aquí en y igual a 0. Entonces necesito evaluar la función en 1. Acá está, miren, en menos 1, perdón. Ya me fui a otro ejercicio, disculpe. La tengo que evaluar en menos 1 para ver cuánto queda. Y cuando fue evaluada en menos 1, nos dio 9. Entonces, este punto debería estar acá en 9. Entonces, nuestra nueva gráfica la vamos a poner con color amarillo. Es creciente hasta acá. Llega a un punto hasta donde está 9. Y acá empieza a ser decreciente, ¿ve? Y ahora, ¿hasta dónde tiene que llegar el punto mínimo? Hasta menos 23. Eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más para acá. Digamos que acá está menos 23. Nuestro punto debería de quedar hasta acá, miren. Hasta acá decreciente. Y acá vuelve a crecer. Ya tengo los puntos donde es máximo y donde es mínimo. Acá menos 23 y acá 9. ¿Qué otra característica tengo? Ya tengo la parte máxima y tengo la parte mínima. Pero ahora necesito saber cómo se comporta y en dónde hay un punto de inflexión. Y el punto de inflexión es cuando x es igual a 1. Entonces vamos a poner acá, si esto es 3, aquí debería estar 1. Y digamos que por acá 2. Solo estoy haciendo acá. En este punto, cuando x es igual a 1, miren, en este punto es inflexión. Ahora, viendo el panorama desde menos infinito hasta 1, es cóncava hacia abajo. Entonces ya puedo hacer mi trazo completo. Miren, acá es cóncava hacia abajo. Todo esto es cóncava hacia abajo, hasta este punto. Y desde 1 a infinito, hay un punto de inflexión en 1, que lo encontramos con la segunda derivada y lo igualamos a 0, encontramos 1. En este punto hay un punto de inflexión y ahora se convierte en cóncava hacia arriba. Bueno, ahí tenemos el ejercicio, pero como siempre no es bueno solo dejarlo así, sino podemos verificar la función original y hacerlo en la calculadora, ¿verdad? Que sería 3x elevado al cubo menos 3x cuadrado menos 9x más 4. Entonces vamos a ir a la calculadora para que podamos ver si lo que estamos haciendo es correcto. Entonces vamos a borrar este ejercicio que teníamos anteriormente y vamos a poner x elevado al cubo menos 3x elevado al cuadrado menos 9x más 4. Vamos a graficarlo, vamos a agregarle algunos puntos, menos 3 hasta 5 me parece correcto. En la parte positiva de y deberíamos dejarlo hasta 9, en la parte negativa la voy a dejar como menos 25 para que se pueda ver correctamente el 23 y en la parte máxima le voy a poner 10 para poder ver nuestro máximo. Le damos graph y ahí está, miren, cóncava, creciente, decreciente. Lo único que me faltó evaluar la función en 0 para poder ver este cruce, que no lo hice. Y acá tengo la parte negativa. Bueno, la gráfica ha salido así como lo hemos pedido. Entonces, así es como se realiza este tipo de ejercicios. El poder encontrar con la primera derivada dónde es creciente, con la segunda derivada cuál es nuestro punto de inflexión y ver en qué partes son máximos y mínimos, ¿verdad? Bueno, nos vamos a ir a otro ejercicio. Ahora vayámonos nuevamente al libro, perdonen. Hagamos el ejercicio. Este es interesante. Dice, hagamos el 19. Y en el 19 dice, encuentre los valores máximos y mínimos locales de la función utilizando las pruebas de la primera y la segunda derivada. ¿Qué método prefiere? Bueno, vamos a hacer varios métodos. Entonces, vamos a irnos a la pizarra nuevamente. Vamos a poner ejercicio número 19. Y el ejercicio número 19 dice la función de x
es igual a x elevado a la quinta potencia menos 5x más 3. Ahora, ¿qué nos pide? Dice, encuentre los valores máximos y mínimos locales de la función, utilizando las pruebas de la primera y la segunda derivada. ¿Qué método prefiere? Dentro de los métodos que a mí se me hacen conveniente poder trabajar es ver en qué momentos puede ser máximo y mínimo. Entonces, me voy a ir por el método de encontrar los intervalos en donde es máximo y perdón, creciente y en donde es decreciente la función. Entonces, para ello, pues vamos a sacar la primera derivada de la función f' de x. Y me quedaría 5x elevado a la cuarta potencia menos 5. Y esto lo vamos a igualar a 0, ¿verdad? Entonces, igualado a 0, ¿cómo me quedaría? Vamos a poner nuevamente aquí 5x elevado a la cuarta potencia menos 5, esto es igualado a 0. Entonces este 5 que está restando pasaría a sumar, de este lado me quedaría 5x elevado a la cuarta potencia, por lo tanto x a la cuarta potencia es igual a 5 dividido 5, y x prácticamente sería la raíz cuarta de 5 dividido 5, que es igual a 1. Ahí se recordarán que esto tiene siempre la parte positiva y la parte negativa. Entonces tengo x sub 1 es igual a menos 1 y x sub 2 es igual a menos 2. Y así como hice en el ejercicio anterior y anterior, vamos a hacer una nuestra recta numérica. En este punto pues voy a ubicar la parte del 0 y en este punto voy a poner menos 1 y en este punto voy a poner 1 positivo. Perdonen, acá se me fue este número 2, no sé qué estará haciendo. Quiso tener su momento de fama ese número 2. Entonces acá tengo 1 y menos 1, disculpe. Entonces puedo empezar a crear los intervalos. Y esos intervalos, ¿cómo deberían de ser? Vamos a trazar acá. El primer intervalo donde vamos a tener puntos es acá en menos 1, miren. Acá tengo una finalización de un intervalo y el otro sería acá en menos 1. Entonces puedo decir que tengo los números críticos c sub 1, que es igual a menos 1, y c sub 2, que es igual a menos 1. Entonces, ¿cómo puedo bajar los intervalos? Primero, viene desde menos infinito hasta menos 1. Entonces colocamos acá desde menos infinito hasta menos 1. El otro intervalo estaría desde menos 1 hasta 1 positivo. Y el otro intervalo estaría desde 1 perdón, de menos 1 a 1 y el otro intervalo estaría desde 1 hasta infinito positivo. Hago siempre los trazos acá para poder dejar la función. ¿Y esto en qué función lo voy a evaluar? Claro, lo voy a evaluar en la primera derivada porque de ahí es donde lo tomé. Entonces digo que la primera derivada de x es igual a 5x elevado a la cuarta potencia menos 5. Entonces, voy a evaluar estos intervalos. Si sale positivo, es creciente y si sale negativo es decreciente. Entonces pensemos, un número desde menos infinito a menos 1, bueno, evaluemos menos 2. Entonces vamos a poner menos 2 es igual a 5 por menos 2 elevado a la cuarta potencia menos 5. Entonces, lo único que me interesa a mí es el signo. Entonces sería 2 elevado a la cuarta potencia, como es negativo, se convierte en positivo, ¿verdad? Por ser potencia par. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 16 por 5 menos 5. El resultado que voy a tener es un positivo. Entonces, como es positivo, en ese intervalo voy a decir que es creciente. Miren, creciente, porque es positivo el resultado que me dio desde menos infinito a 1. Ahora, en un intervalo de menos 1 a 1, vamos a poner 0, que es más fácil de poder evaluar. Entonces, la primera derivada evaluada en 0 da menos 5. Entonces tengo un negativo. Por lo tanto, acá es decreciente. Miren, decreciente. Si se dan cuenta, en este punto tengo un cambio de creciente a decreciente. Ya se dieron cuenta cómo podría ser. Nuestra gráfica va pendientes, 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 crecientes y después tengo decrecientes. Y si tengo un cambio de positivo en la primera deriva a negativo, lo que tengo acá es un máximo. Entonces de una vez
vamos a hacer acá que hay un cambio entre creciente a decreciente. Y entonces acá yo tengo un máximo. ¿Y en dónde ocurre ese máximo? Vamos a ver en qué punto lo estamos haciendo. Vean, ocurre en el punto menos 1. Terminando menos 1, menos 1. En ese punto, cuando x es igual a menos 1, yo tengo un máximo. Bueno, sigamos con el intervalo. Entonces ahora vamos a evaluar un número entre 1 e infinito. Y bueno, evaluemos un número muy cercano a eso. Vamos a poner el número 2. Y sería 5 multiplicado por 2 elevado a la cuarta potencia menos 5. Y es prácticamente lo que hicimos en el primero. 2 elevado a la cuarta potencia es 8, ¿verdad? Por 2, vamos a ver, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 5, menos 5, igual sigue siendo positivo. Y en ese momento, entonces, como es positivo, yo puedo decir que esta función es creciente. Miren. Y entonces ahora tengo una función que es decreciente, decreciente, decreciente. Llega a un punto que es igual a 0 y ahora es creciente. Entonces, si tengo la primera derivada o pendientes negativas y cambios positivos, en ese momento lo que tengo yo es un mínimo. ¿Y en qué punto ocurre? Vamos a ver. Ocurre cuando x es igual a 1. Entonces en este momento x es igual a 1. Ya se dieron cuenta que la primera derivada igual a 0. Lo que encuentro son los números críticos. Y en esos momentos encuentro lo que es máximo y lo que es mínimo. Y con eso pues hemos encontrado muy fácilmente lo que nos pide el ejercicio, ¿verdad? En qué momentos es máximos y en qué momentos son mínimos. Vamos a ver si no pide algo más el ejercicio. Bueno, ahí estamos. Ahí el método que podemos escoger es el de la primera derivada. El de la segunda derivada, lo único que nos daría son los puntos de inflexión. Si quieren podemos hacer la segunda derivada de una vez. Entonces sería la segunda derivada de x, ¿a qué es igual? 5 multiplicado por 4 sería 20x elevado al cubo, y esto sería igual a 0. 20x, y por lo tanto x sería igual a 0. Y en este momento, cuando x es igual a 0, existe un punto de inflexión. Inflexión, disculpe. Bueno, entonces, ahí estamos con el ejercicio. Nos vamos a ir a hacer a otro ejercicio más. Entonces, vamos a ver. Perdonen, lo único que me faltó acá es hacer las concavidades, ¿verdad? Por eso estábamos hablando de la segunda derivada. Creo que tuve un lapsus de memoria que me falló acá. Entonces, sí necesitamos sacar la segunda derivada. En ese punto, que es el punto de inflexión, voy a nuevamente trazar una recta numérica. En esa recta numérica, si se dan cuenta, el punto donde está el punto de inflexión es 0. Entonces tengo que ver cómo se comporta la concavidad, si es concavidad hacia abajo o concavidad hacia arriba. Entonces vamos a hacer nuevamente los intervalos. Desde menos infinito hasta 0. Pongamos acá desde menos infinito hasta 0. Luego el otro intervalo debería ser desde 0 hasta infinito positivo. Trazamos nuevamente un par de líneas acá para poder poner nuestra función evaluada, y nuestra función a evaluar sería la segunda derivada de x, la cual es igual a 20x elevado al cubo. 20x elevado al cubo. Entonces evaluamos un número desde menos infinito a 0, podemos ponerlo como menos 1. Entonces ponemos la segunda derivada evaluada en menos 1 sería menos 1 elevado al cubo, sigue siendo menos 1 por 20. Esto es igual a menos 20. Y como es negativo, entonces, ¿cómo es la situación? Claro, así como la analizaron. Solo que esta línea no me agrada tanto, la voy a cambiar. Ahora sí. Entonces, como es negativo, esa función es cóncava hacia abajo. Vamos a poner acá cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Y ahora pues vamos a evaluar la segunda función en un número desde 0 hasta infinito. Para no complicarnos podemos poner el número 1 y sería 1 elevado al cubo, pues sigue siendo 1 por 20, pues da positivo, más 20, y entonces esta es cóncava hacia arriba.
Y el punto de inflexión es en el famosísimo 0 que encontramos. Entonces podemos hacer un pequeño trazo de la función. Voy a abrir una página más y voy a hacer un pequeño plano cartesiano acá. Primero vamos a ubicar los puntos críticos. Entonces para ello yo recuerdo que el primer punto crítico que encontramos fue en, vamos a ver, fue en -1 y el otro fue en 1, ¿verdad? Sí, 1 y -1. Entonces acá sería -1 y el otro fue encontrado en 1 positivo. Dentro de los intervalos que encontramos, vimos que desde menos infinito hasta 1 es creciente, pero ¿cuánto llega a ser creciente a algún punto? Entonces tenemos que evaluarlo, es decir, f de -1 en la función original prácticamente sería, solo vamos a recordar es x elevado a la quinta potencia menos 5x más 3. Entonces vamos a poner acá, sería menos 1 elevado a la quinta potencia menos 5 multiplicado por -1 más 3. Y esto nos da igual a, acá sería -1 más 5 es 4 más 3 es igual a 7. Entonces quiere decir que este punto evaluado en -1 nos va a dar un valor por acá de 7 positivos. Y ahora el otro valor evaluado en 1 positivo sería 1 elevado a la quinta potencia menos 5 multiplicado por 1 más 3. Y esto es igual a 1 elevado a la quinta potencia, sigue siendo 1, menos 5 por 1, 5. 5 menos 1 es 4. 4 negativos más 3 da igual a menos 1. Entonces nuestra función evaluada en 1 positivo nos va a dar aproximadamente menos 1. Digamos que por acá. Entonces ahora podemos decir, desde menos infinito hasta 1 es creciente. ¿Y hasta dónde logramos hacer eso? Vamos a decir que aproximadamente acá. En este 1 se recordarán que encontramos un punto máximo. Que acá está, miren, un punto máximo. Y exactamente lo que tenemos en la gráfica. Ahora, el punto de inflexión lo encontramos en x igual a 0. Entonces, cabal, el punto de inflexión va a haber un punto acá que x es igual a 0 y nuevamente esto viene y llega hasta acá y nuevamente vuelve a subir. Aproximadamente esto sería el comportamiento de nuestra gráfica, pero como siempre es bueno poder graficarlo, entonces nos vamos a ir a la calculadora para poder ver cómo sería nuestra gráfica y si más o menos se parece a lo que hicimos. Entonces vamos a borrar esto y vamos a poner x elevado a la quinta potencia, perdón, x elevado a la quinta potencia menos 5x más 3 y le damos graficar. Solo creo que los parámetros no fueron los adecuados, pero aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y menos 1. Bueno, aquí está el bosquejo y aquí es como quedaría nuestra gráfica original de nuestro ejercicio número 19. Y como se darán cuenta, estamos tomando en cuenta todas las características que nos dicen los ejercicios. Bueno, entonces ahora vamos a hacer uno más. Vamos a ver, abramos una página, vayámonos al libro. Y en el libro, un bonito ejercicio para hacer. Este parece interesante. Del rango del 37 al 48 se ve bastante completo. Hagamos el ejercicio 37. Dice, encuentre los intervalos donde crece y decrece. ¿Cómo hacerlo? Ya sabemos que hay que sacar la primera derivada, lo igualamos a 0, encontramos nuestros intervalos y resolvemos. Lo que sea positivo va a ser creciente, lo que sea negativo va a ser decreciente. Inciso B. Encuentre los valores máximos y mínimos locales. Al momento de encontrar los valores o los números críticos y los situamos en la función original o los evaluamos en la función original, vamos a encontrar si son máximos o son mínimos. Ahora, al sacar la segunda derivada, lo igualamos a 0 y sacamos nuevamente el punto de inflexión, vamos a ver cómo se comporta la concavidad, si es hacia abajo o es hacia arriba. Y el inciso D dice que tracemos la gráfica. Bueno, lo que hemos hecho anteriormente ahora ya nos lo piden en forma oficial. Entonces, inciso A,
en dónde crece o decrece, inciso B, máximos y mínimos, inciso C, concavidad y punto de inflexión, inciso D, a graficar. Bueno, nos vamos a la pizarra y vamos a copiar el ejercicio 37. Yo aquí tengo mi libro de texto a la mano, entonces puedo ver que dice f de x es igual a 2x elevado al cubo menos 3x elevado al cuadrado menos 12x. Y de una vez pues vamos a hacer las derivadas. La primera derivada sería, la vamos a hacer con color negro, sería igual a 6x elevado al cuadrado menos 6x menos 12. Vamos a sacar de una vez la segunda derivada, que sería la segunda derivada de x prácticamente es igual a 12x menos 6. Bueno, de la primera derivada, la cual la tengo con color negro, vamos a poner, vamos a ver en qué momento son los intervalos positivos o crecientes y los intervalos negativos o decrecientes. Entonces, vamos a agarrar la primera derivada, vamos a decir que es para el inciso A, la primera derivada de x, la cual es igual a 6x elevado al cuadrado menos 6x menos 12, y lo vamos a igualar a 0. Si se dan cuenta, prácticamente podemos hacer una factorización. Entonces voy a hacer dos números que multiplicados den 6x cuadrado, puedo poner 3x y 2x. Y dos números que multiplicados me den menos 12, voy a poner 6 y voy a poner 2. Pero como siempre veo que la parte negativa tiene que sobresalir, al número más grande le voy a poner el negativo. Y me quedaría 2x por menos 6 es igual a decir menos 12x. Y 3x por 2 es igual a decir 6x. Hago la sumatoria y me queda menos 6x. Entonces ya puedo volver y decir que 3x menos 6 multiplicado con un factor de 2x más 2, todo esto es igual a 0. Entonces ahora es más fácil poder decir por el teorema del factor 0 que 3x menos 6 es igual a 0, así como 2x más 2 también es igual a 0. En este caso me quedaría que x es igual a 6 positivos dividido 3, por lo tanto x sub 1 es igual a 2. Y de este lado me quedaría que x es igual a menos 2 dividido 2, por lo tanto x sub 2, esto es igual a menos 1. Y como ya hemos dicho, estos son los números críticos, por lo tanto también le puedo llamar c sub 1 es igual a 2 y c sub 2 es igual a menos 1. Hago mi trazo de una recta numérica para poder evaluar los intervalos de donde es creciente y decreciente y me quedarían los siguientes puntos. Vamos a poner acá con color azul. Acá. Y los puntos deberían ser, siempre es muy bueno poder poner el 0 para poder ubicar nuestro origen de todo. Acá sería 0, 1, 2, aquí tendríamos un punto crítico y acá en menos 1 tendríamos otro punto crítico. Bueno, entonces podemos hacer ya nuestro intervalo. Aquí hay que recordar que venimos desde menos infinito y aquí vamos a terminar a infinito. Como dice la Biblia, polvo eres y polvo serás, desde alfa hasta omega, desde infinito hasta menos infinito. Entonces vamos a hacer el primer intervalo. Sería desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 2, de 2 hasta infinito positivo. Hago mis trazos de líneas para que nos quede lo más estético posible y voy a volver a copiar la función. ¿Pero qué función es la que tengo que copiar? Claro, es la primera derivada. Entonces ponemos f' de x prácticamente es igual a 6x cuadrado menos 6x menos 12. Y se recuerdan que lo único que necesito es el signo para saber si es creciente o decreciente. Entonces vamos a analizar un número entre menos infinito y menos 1. Evaluémoslo como menos 2. Entonces nos vamos a ir a la calculadora. Vamos a poner 6 multiplicado por menos 2 elevado al cuadrado menos 6x multiplicado por menos 2, que es el número que escogimos, menos 12. Y se recordarán que lo único que necesitamos es el signo y nos dio 24.
Por lo tanto, esto es positivo. Y si es positivo, podemos decir con toda seguridad, voy a trazar una línea más acá, sales aquí para que no nos interrumpa. Entonces, si es positivo, la primera derivada en ese intervalo es creciente. Es creciente. Ahora voy a trazar una línea más acá y vamos a convertir esto ya en un plano cartesiano. Entonces, desde menos infinito hasta 1, hasta este momento estamos viendo que es creciente. Miren, acá es creciente hasta menos 1. Solo estoy haciendo un bosquejo. Después vamos a hacer la gráfica completa. Ahora vamos a irnos nuevamente a evaluar un número entre 1 y menos 2. Pongamos el 0, ¿verdad? Entonces, el número para la primera derivada evaluada en 0, esto es igual a menos 12, por lo tanto es negativo. Y vamos a poner que entonces si es negativo, esto es decreciente. Decreciente. Entonces, nuevamente, vamos a ponerlo con color amarillo. Desde menos 1 hasta 2, esto es decreciente. No sé hasta qué punto, decreciente. Y vamos a evaluar ahora un punto de 2 hasta infinito. Me parece bien poder evaluar el número 3, muy cercano. Entonces sería, nos vamos a la calculadora. 6 multiplicado por 3 elevado al cuadrado menos 6 multiplicado por 3. Todo esto le vamos a restar menos 12 y nos da 24 positivo. Y lo único que nos interesa es el signo que salió positivo. Y si es positivo, esto es creciente. Entonces, nuevamente hago mi trazo y ya sé que de menos 2 hasta infinito, esto es creciente, creciente, creciente. Entonces nuestro bosquejo de la gráfica prácticamente así va, mire, creciente. Creciente. Solo quiero ir al libro para ver, ya vimos en qué intervalos crece y decrece. Ahora vamos a ir a los máximos y mínimos locales. Entonces, para encontrar cuáles son los máximos y mínimos locales, los números críticos los vamos a evaluar en la función original. Vamos a ponerlo con color verde. Y vamos a trazar una línea acá para no interrumpir nuestro ejercicio. Entonces, nuevamente, vamos a evaluar f en 2 y vamos a evaluar f en menos 1. Voy a ponerlo acá y de todos modos lo vamos a hacer en la calculadora. 2 multiplicado por 2 elevado al cubo menos 3 multiplicado por 2 elevado al cuadrado menos 12 multiplicado por 2. Y eso nos va a dar igual. Entonces, cuando sea menos 2, ¿qué punto en y va a ser este? Y el otro debería ser 2 multiplicado por menos 1 elevado al cubo menos 3 multiplicado por menos 1 elevado al cuadrado menos 12 multiplicado por menos 1. Entonces nos vamos a la calculadora y hacemos nuestro cálculo. Aquí lo podríamos hacer fácilmente. No podemos, no voy a equivocar nada. Esta es la primera derivada. 2 elevado al cubo menos 3 multiplicado por 2. Esto está elevado al cuadrado menos 12 multiplicado por 2. ¿Y qué valor nos da? Nos da un valor de menos 20. Entonces, cuando esto es igual a 2, esto es igual a menos 20. Esto quiere decir que acá esto es igual a menos 20. Ahora, cuando evaluamos con menos 1, nos vamos a ir nuevamente. 2 multiplicado por menos 1, esto elevado al cubo, menos 3 multiplicado por menos 1 elevado al cuadrado, menos 12 multiplicado por menos 1. Cierro paréntesis, le doy igual y me da un valor de 7. Entonces, esto debería haber llegado hasta acá, mire. Entonces, nuestro nuevo trazo de la gráfica debería de cambiar. Entonces, vamos a borrar este trazo. Sí está correcto, pero no lo hicimos hasta donde estuviera un máximo. Hasta acá, miren. Llega y en este punto, más o menos acá. Bueno, ya encontramos cuáles son los máximos. Entonces,
¿Cuáles van a ser los máximos? En este punto. ¿Y cuáles van a ser los mínimos? En este punto. Entonces con eso ya hemos encontrado lo que nos pide el ejercicio en el inciso B. ¿Cuáles son los valores máximos y los valores mínimos? El máximo va a ser igual a 7, perdón, acá 7, el cual va a ser un valor máximo, se lo vamos a poner de una vez, un valor máximo, y el mínimo va a suceder en menos 20. Entonces ahora lo único que nos hace falta es sacar el inciso C. Y el inciso C, nuevamente me voy al libro, y dice encuentre los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Y se recordarán que para poder sacar eso tengo que hacer la segunda derivada. Entonces voy a trazar una línea acá. Vamos a poner la primera derivada de la función. ¿Cuál era? Vamos a ponerlo acá. Estamos haciendo el inciso C. Esto fue el inciso B, donde encontramos los máximos y los mínimos. Máximos, y esto es un mínimo. Entonces, la primera derivada de la función... no, sí tengo la segunda derivada, perdón. Entonces, la segunda derivada de la función es igual a 12x menos 6. Y al momento de encontrar la segunda derivada de la función y la igualamos a 0, en ese momento vamos a encontrar los puntos de inflexión. Entonces, prácticamente sería 12x menos 6 igualado a 0. Esto me quedaría 12x es igual a 6. Por lo tanto, x es igual a 6 dividido 12. La tercera parte de 6 es 2. La tercera parte de 12 es 4. La mitad de 4, la mitad de 2 es 1. Y la mitad de 4 es 2. Por lo tanto, tenemos el valor de 1/2. Así como hicimos con los ejercicios anteriores, voy a ver si puedo... Tenemos que hacer un pequeño plano cartesiano. Voy a copiar esto. Nos vamos a ir a una página nueva. Lo vamos a ubicar acá para no perderlo. Entonces ya en este punto vamos a sacar nuestro plano, nuestra recta numérica, perdón. Esto es igual a 0. Vamos a poner acá 1. Y entonces nuestro valor donde está el punto de inflexión más o menos está acá en 1/2. Entonces desde acá venimos desde menos infinito y acá estaríamos en infinito positivo. ¿Cómo poder sacar los intervalos? El primer intervalo debería de ser desde menos infinito hasta 1/2. Y el otro valor debería ser desde 1/2 hasta infinito positivo. Y entonces vamos a evaluar la función. Y como siempre preguntamos qué función. Claro, la segunda derivada. Entonces vamos a poner acá la segunda derivada de la función que nos dio igual a 12x menos 6. Ahora pensemos, un número evaluado desde menos infinito hasta 1/2, pues no nos compliquemos, evaluémoslo en 0. Y entonces se quedaría 12 por 0 es 0, menos 6 da menos 6. Y el valor que me interesa es negativo. Y como es negativo, puedo decir que es cóncavo hacia arriba o hacia abajo. Claro, como es negativo, es cóncavo hacia abajo. Es cóncavo hacia abajo. Ahora, voy a evaluar un número desde 1/2 hasta infinito, pues igual no me voy a complicar, lo voy a evaluar en 1. Entonces me quedaría 12 por 1 es 12, menos 6 es 6 positivos. Entonces en ese momento puedo decir que es cóncavo hacia arriba. ¿Y en dónde ocurre mi punto de inflexión? En 1/2. Entonces nuevamente me voy a mi gráfica y así como vimos, miren, desde menos infinito hasta 1/2. ¿Dónde está acá 1/2? Si aquí está 2, como acá más o menos estaría 1/2. Hasta este momento, ahí hay un punto de inflexión. Y ahí sería cóncavo hacia abajo. Entonces toda esta gráfica que voy a hacer tal vez con color verde, hasta este punto, punteadito acá. Hasta este punto es cóncavo hacia abajo. Cóncavo hacia abajo. Ahí hay un punto de inflexión y ahí ya cambia a cóncavo hacia arriba. Según el tramo que vimos acá. Miren, que esto sería cóncavo hacia arriba. Bueno, ya hicimos el inciso C. Ahora nos tocaría hacer el inciso D. Y el inciso D, pues prácticamente dice que utilicemos los incisos A y C para poder trazar la gráfica. Ya hemos hecho el esbozo y verifiquemos las respuestas
con un con un graficador. Bueno, entonces nos vamos a ir a un graficador. Vamos a sacar nuestra calculadora. Primero volvemos a nuestra pizarra y nos vamos ahora a la calculadora. Vamos a borrar lo que teníamos en Y anterior y nuestra función es esta. 2x elevado al cubo menos 3x elevado al cuadrado menos 12x. Graficamos. No sé si está amplio la función. Y así quedaría, miren. Entonces tenemos que corregir algunas características. Y dentro de las características a revisar, vamos a ver si copié bien la fórmula. 2x elevado al cubo menos 3x cuadrado menos 12. Perdón, me faltó acá la última variable que está a la par del 12, que sería x. Entonces graficamos nuevamente. Ahora sí. Ahí estamos. Cabal un medio, acá hay 1, miren. Exactamente, acá hay un punto de inflexión. Y acá estamos en menos 20. Vamos a ver si puedo trazar con el plotter acá. En 2 exactos, aquí tenemos aproximadamente 20. Aproximadamente 20. Pero ya sabemos que teóricamente sí son 20 exactos. Bueno, con eso hemos hecho este ejercicio. Vamos a ver qué otro ejercicio. Vamos al libro nuevamente para ver qué otro ejercicio hacemos. Vamos a irnos al ejercicio número, vamos a ver, el ejercicio 51 parece bastante interesante. Y esa serie nos dice que tenemos que hacer que encontremos las asíntotas verticales y horizontales, que encontremos en el inciso B en qué intervalos donde crece o decrece. Inciso C, determinar los máximos y mínimos locales. Inciso D, encuentre los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Entonces nos vamos a la pizarra, abrimos una nueva para poder poner nuestro ejercicio. Y vamos a poner acá, yo tengo aquí el libro de texto y dice que el 51 es igual a f de x es igual a x elevado al cuadrado más 1. A esto le saco la raíz cuadrada y sobre eso le voy a restar una variable x. Para el inciso A lo que nos están preguntando es que encontremos las asíntotas verticales y horizontales. Entonces vamos a poner acá asíntotas verticales y horizontales. Bueno, para poder hacer esto voy a trazar una recta numérica y donde ya saben que acá tenemos el origen igual a 0. De este lado, al lado derecho, yo voy a tener infinito positivo y de este lado voy a tener infinito negativo. ¿Cómo se comporta una asíntota? Si este es el renglón, el cual yo llamo x positivo, y esto es el renglón al cual yo llamo x negativo, cuando yo me voy a x negativo hasta el infinito, ¿cómo se comporta la gráfica? Y cuando yo me voy, cuando x es positivo hasta el infinito, ¿cómo se comporta la gráfica? Ahí es como nacen las asíntotas. Y entonces si estoy diciendo que me voy hasta el infinito, el concepto que tengo que utilizar es la parte de los límites. Entonces para el inciso A tengo que decir el límite cuando x tiende a, vamos a comenzar con este, a menos infinito de la función f de x. Y analicemos la verdad. Tengo menos infinito elevado al cuadrado, me va a dar infinito positivo, porque todo número elevado a una potencia par da como resultado un número positivo. Más 1, tengo infinito más 1. Le saco la raíz cuadrada a ese infinito más 1, sigue siendo infinito. Y le quito menos x, donde x también es infinito. Pero este tiene más 1. Entonces prácticamente sí tengo un infinito positivo. Entonces, ¿cómo se comportaría la gráfica? Vamos a poner aquí un pequeño bosquejo de nuestra gráfica. Es bastante interesante. Acá, si yo me voy a x negativo hasta el infinito, ¿cómo se comporta la gráfica? Me voy acercando, acercando hasta el infinito. Eso se va a ir a infinito positivo. Entonces me voy alejando, 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 alejando. Y miren, conforme voy alejando, así debe ser la gráfica. Ahora,
Me voy a ir al otro lado y el cual voy a generar el límite cuando x tiende a infinito positivo. Y entonces, pues ahí sí empieza interesante la situación porque ahora tengo infinito positivo. ¿Cómo poder hacerlo? Decir, la función x elevado al cuadrado más 1, tengo raíz cuadrada menos x. Lo primero que tengo que hacer, hasta un suspiro hago, tengo que multiplicarlo por el conjugado. Y para poder multiplicarlo por el conjugado sería x cuadrado más 1 más x, y esto conserva su raíz cuadrada. En el denominador sigo teniendo x cuadrado más 1, raíz cuadrada más x. Esto es una diferencia de cuadrados que prácticamente me quedaría x elevado al cuadrado más 1 menos x elevado al cuadrado. En el denominador tengo x elevado al cuadrado más 1, raíz cuadrada más x. Ya no es menos x como en la función original. Vamos a poner acá un corchete para simbolizar el producto que estamos haciendo. Esta x, así como lo hemos hecho con ejercicios anteriores y color amarillo, prácticamente puedo decir que el límite cuando x tiende a infinito se comportaría de esta forma. Entonces, si yo tengo 1, ¿y cuánto tengo acá en el denominador? Infinito elevado al cuadrado es infinito, más 1. Le saco la raíz cuadrada y sobre eso le sumo infinito. Acá tengo infinito. Pero se recuerdan que el concepto de límite cuando x tiende al infinito de 1 dividido infinito, esto es igual a 0. Entonces nuestra gráfica, cuando x es positivo hacia el infinito, esto casi se acerca a 0. Miren, así, aproximadamente, esta sería nuestra función. Entonces nuestras asíntotas serían, cuando x negativo tiende al infinito negativo, esto tiende al infinito positivo. Y cuando nos acercamos a x igual a infinito positivo, esto se acerca casi a cero. Entonces tenemos nuestras asíntotas en cero y en el infinito. Bueno, con eso hemos hecho el inciso A. Ahora nos vamos a ir al inciso B. Y en el inciso B, recuerdo que nos preguntan o preguntaban los intervalos donde crece y decrece. Pero para ver si decrece o decrece, lo único que tengo que hacer es sacar la primera derivada. Entonces nuevamente copiamos la función f de x es igual a x elevado al cuadrado más 1. Como es raíz, de una vez lo voy a colocar como un medio menos x. Saco la primera derivada y sería un medio de la función que es x cuadrado más 1. Un medio menos 1 es igual a menos un medio, multiplicado por la derivada interna, que esto es igual a 2x. La derivada de menos x es igual a menos 1. Entonces la primera derivada de x me quedaría de la siguiente forma. En el numerador tengo 2x y en el denominador tengo 2 multiplicado por x elevado al cuadrado más 1, y el cual le saco la raíz cuadrada. Y todo esto es menos 1, ¿verdad? Entonces este 2 se va con este 2 y puedo reescribir la función como x dividido x elevado al cuadrado más 1, raíz cuadrada menos 1. Bueno, ya tengo la primera derivada, pero para ver si es creciente o decreciente, se recuerdan que la primera derivada yo tengo que ver cuando se hace 0. Entonces esto se convierte en una ecuación donde digo x dividido x cuadrado más 1, le saco la raíz cuadrada menos 1 y esto es igual a 0. Este 1 que está restando va a pasar del otro lado a sumar, por lo tanto lo puedo borrar de acá y de una vez pasarlo acá como 1. Esto que está dividiendo puede pasar a multiplicar, entonces lo voy a borrar acá del denominador y lo voy a pasar a multiplicar del otro lado, que sería x elevado al cuadrado más 1, raíz cuadrada. Entonces esta línea ya no me sirve, simplemente me ha quedado x. Ahora, así como hicimos en las ecuaciones cuadráticas, ambos lados lo voy a elevar al cuadrado. Entonces de este lado me quedaría x cuadrado y de este lado me quedaría x cuadrado más 1. Ahora ya podemos empezar a decidir algunas cosas de álgebra y de cálculo.
Este x cuadrado con este x cuadrado se anula, por lo tanto, tengo una incongruencia en las ecuaciones. 0 es igual a 1. Y como es una incongruencia, entonces estoy en todo el derecho de decir que en ningún momento la función tiene ni crecientes ni decrecientes. O no tiene crecientes o decrecientes. Y es lógico porque vean cómo es el comportamiento de la función. Al momento de tener crecientes y decrecientes generaría concavidad y generaría máximos y mínimos. Entonces, para el inciso B, vamos a irnos para el inciso B, donde crece y decrece, siempre está decreciendo. En todo momento va a ir decreciendo por la incongruencia que encontramos en la función. Los valores máximos y mínimos locales no tiene, porque en todo momento decrece la función. Y los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión tampoco tiene, porque la gráfica es decreciente en todo momento. Bueno, con esto hemos hecho este ejercicio, bastante interesante el poder verlo. Ahora nos vamos a ir a uno más y con esto creo que cerraríamos la serie de estos ejercicios. Y me voy a ir a un ejercicio bastante interesante que es, vamos a ver dónde lo había localizado. Acá está. Creo que hasta tiene color gris. Eso significa que hay una función. Vamos a irnos al cálculo. El cálculo en inglés. Solo quiero ver qué significa ese color distinto. Ah, sí. Tiene un color rojo. Eso significa que es una función, una función de bastante complejidad. Entonces, hagamos el ejercicio 73. Entonces, vamos a leer nuestro libro de texto, solo que en español. Y dice, encuentre una función cúbica. F de x es igual a ax elevado al cubo más bx cuadrado más cx más d, que tenga un valor máximo local de 3. Oigan, un máximo local de 3, eso quiere decir y, cuando x sea igual a menos 2, un punto menos 2,3. Y un valor mínimo local de 0 cuando x sea igual a 1. Eso quiere decir un 1,0. Entonces nos vamos a ir a la pizarra. Y sería f de x es igual a ax elevado al cubo más bx elevado al cuadrado más cx más d. Y de las características que nos dan, dice que tengamos un valor máximo en 3 cuando x es igual a menos 2. Prácticamente si yo lo pongo como un punto x, y, estamos hablando de menos 2,3. Y también tener un punto donde el valor sea mínimo en 0 cuando x es igual a 1. Y si lo ponemos en un concepto x, y, prácticamente nos están hablando de 1,0. Bueno, entonces si me están dando y hablando de valores máximos y mínimos, lo primero que tengo que hacer es la primera derivada. Entonces voy a sacar la primera derivada de la función y sería 3 veces a x elevado al cuadrado más 2 veces b x más c. Y lo vamos a igualar a 0. Entonces, en ese punto yo tengo dos valores. Cuando es igual a menos 2, eso me tiene que dar 3. Entonces, si yo evalúo 3 multiplicado por a cuando x es igual a menos 2 elevado al cuadrado más 2 veces b, esto es igual a menos 2 más c, esto tiene que ser igual a 3, ¿verdad? Entonces la función me quedaría 2 elevado al cuadrado negativo. Prácticamente esto es igual a 4. A 4 multiplicado por 3, prácticamente acá me quedaría 12 veces a. Y en el otro sería menos 2 por 2. Esto es igual a menos 4b más c. Y todo esto igualado a ¿cuánto? Claro, igualado a 0 porque estamos encontrando la parte máximo y la parte mínimo. Entonces vamos a colocar nuestra primera ecuación, que sería 12 veces a menos 4 veces b más c, no tengo d, y todo esto es igual a 0, al cual yo le voy a llamar ecuación 1. Ahora, voy a volver a evaluar, ahora voy a poner a la evaluación
f de 1, entonces sería f', evaluada en 1. Estamos hablando de lo siguiente. Disculpen por la voz que ya me ha cansado un poco. Entonces quedaría, estoy evaluando la función evaluada en 1. 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1, por lo tanto aquí tengo 3a. 1 multiplicado por 2b prácticamente es igual a 2 veces b más c, y esto lo igualamos también a 0. Entonces vamos a poner nuestra segunda ecuación, que sería 3 veces a más 2 veces b más c, y todo esto igual a 0. Entonces vamos a poner esto. Ahora, me voy a ir a la función original y voy a evaluar los puntos en los cuales encontramos los máximos y encontramos los mínimos. Perdonen, aquí cometí un error. Esto no es igualado a 3, es igualado a 0 porque estoy sacando la primera derivada. Ahorita sí voy a hacer igualado a los puntos que tenemos. Entonces, la función evaluada en menos 2, esto me tiene que dar igual a 3. Entonces, ¿cómo quedaría? Me quedaría a elevado a la menos 2 elevado al cubo más b multiplicado por menos 2 elevado al cuadrado más c multiplicado por menos 2 más d. ¿Y a qué tiene que ser igual a eso? Eso tiene que ser igual a 3. Entonces acá me quedaría menos 8 veces a. Vamos a ver acá, sería más 4 veces b menos 2 veces c más d, y todo esto es igual a 3. Entonces ya tengo mi tercera ecuación y vamos a poner menos 8 veces a más 4 veces b menos 2 veces c más d, y todo esto igual a 3. Entonces acá tenemos nuestra tercera ecuación. Lo que se recuerdan que estamos buscando cuáles son los valores de c, d, b y a para poder construir nuestra función cúbica de las características que nos están dando. Entonces ahora voy a evaluar la función cuando esto es igual a 1 y eso me tiene que dar igual a 0, que es lo que me están diciendo acá. Miren, entonces sería a elevado a la 1 elevado al cubo más b multiplicado por 1 elevado al cuadrado más c multiplicado por 1 más d, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces prácticamente sería a más b más c más d, y esto es igual a 0. Entonces ponemos nuestra cuarta ecuación y lo voy a poner acá entre corchetes. Sería a más b más c más d, y esto es igual a 0. Bueno, ya tenemos toda nuestra ecuación. Ahora lo único lo que hay que hacer es resolverla. Y para ello pues me voy a ir a la que vamos a donde dice ecuaciones. Vamos a F13 Solver. Entonces vamos a darle donde dice simultáneos, que es F1. ¿Cuántas variables tenemos? Sería 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a poner 4. Empezamos a resolver y voy a poner los valores, que sería 12 menos 4, 1, 0, 0. Voy a la segunda, debería ser 3, 2, 1, solo estoy copiando los coeficientes, 0, 0. En la tercera columna es igual a menos 8, 4, menos 2, 1 y 3. En la siguiente es 1, 1, 1, 1 y 0. Ahora lo único que me toca es darle resolver. Entonces le doy acá F1. Y ahí está. El primer valor es igual a 2 novenos. Eso significa que A es igual a 2 novenos. El segundo, el cual es igual a B, es igual a 1 tercio. El tercero es igual a menos 4 tercios. Y el último, al cual le hemos llamado D, es igual a 7 novenos. Entonces escribimos nuestros valores. A es igual a 2 novenos. B es igual a 1 tercio. C es igual a menos 4 tercios. Y vamos a poner por acá D es igual a 7 novenos. Entonces nuestra función f de x debería de quedar de la siguiente forma. A es igual a 2 novenos
de x elevado al cubo más b, donde b es igual a 1/3 de x elevado al cuadrado más c, pero c es igual a menos 4/3, entonces ponemos menos 4/3 de x más d, que es igual a 7/9. Y ahí tenemos nuestro ejercicio finalizado. Bueno, esta parte de las ecuaciones, si quisieran resolverla, pues pueden hacer primero resolviendo la última y después ya esas funciones empezar hacia arriba y hacia arriba. Bueno, les agradezco bastante su atención. Creo que me he pasado el tiempo el día de hoy y pues seguimos siempre en la próxima clase. Que tengan un bonito, bendecido día.